El budismo zen, con su enfoque único en la iluminación y la comprensión profunda, ha capturado la imaginación de innumerables personas a lo largo de los siglos. Su enfoque en la práctica de la meditación, el estudio de los textos sagrados y la participación en retiros intensivos ha llevado a muchos buscadores espirituales a embarcarse en un viaje hacia la claridad mental y la realización última. Sin embargo, llegar a ese estado de iluminación no es algo que se logre fácilmente. Si bien hay historias de maestros zen que alcanzaron la iluminación con un solo golpe de bastón, para la mayoría de las personas, el camino hacia la mente clara y la comprensión profunda es un proceso gradual que requiere esfuerzo constante y práctica diligente. La meditación es el corazón de la práctica del budismo zen. Pero no es solo sentarse en silencio, es mucho más que eso. Requiere una atención plena y una completa inmersión en el momento presente. Los practicantes se esfuerzan por liberar sus mentes de los pensamientos y preocupaciones cotidianas, permitiendo que la conciencia se enfoque en la respiración o en un koan, esos enigmas paradójicos que desafían la lógica racional y se utilizan como objetos de meditación. Los koans, con sus preguntas aparentemente absurdas, son una parte esencial de la práctica zen. ¿Cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? ¿O qué era tu rostro antes de que nacieras? Son ejemplos clásicos. Al meditar sobre un koan, el practicante se sumerge en la pregunta misma, dejando de lado la necesidad de encontrar una respuesta lógica. Aprenden a evitar la pregunta, a permitir que sus mentes se maravillen ante la paradoja y se abran a nuevas formas de ver el mundo. Pero la meditación zen no se limita a sentarse en un cojín. Se trata de llevar una actitud de atención plena a todas las actividades cotidianas. Ya sea caminar, comer, trabajar o simplemente estar con otros, los practicantes intentan estar completamente presentes en el momento, liberándose de la distracción y la rumiación mental, experimentando una sensación de paz y conexión con el mundo que los rodea. El estudio de los textos sagrados y las enseñanzas de los antiguos maestros es otro aspecto crucial de la práctica zen. A través de la lectura y la reflexión, los practicantes pueden profundizar su comprensión de los principios fundamentales del zen y encontrar inspiración en las historias de iluminación de los grandes maestros del pasado. Y luego están los retiros de meditación intensiva, conocidos como sessions. Durante estos retiros, los participantes se comprometen a un período prolongado de práctica intensiva de meditación, pasando la mayor parte del día en silencio y dedicándose completamente a cultivar la mente clara y la comprensión profunda. En resumen, el camino hacia la iluminación en el budismo zen es un viaje que requiere dedicación, paciencia y un compromiso total. A través de la meditación, el estudio y la participación en retiros de meditación, los practicantes pueden cultivar una mente clara y una comprensión profunda que los lleva más allá de las limitaciones del pensamiento conceptual y hacia una experiencia directa de la verdad última. Cada paso en este viaje es una oportunidad para crecer, aprender y acercarse un poco más a la realización final. El eco de las palabras resonaba en la tranquila atmósfera del monasterio, como si cada sílaba fuera una piedra lanzada a un estanque sereno. Los monjes, sentados en perfecta postura, absorbían cada sonido con la misma serenidad con la que el agua acoge una hoja que cae. El maestro, con su voz suave pero firme, guiaba a sus discípulos por el laberinto de la reflexión, llevándolos a las profundidades de la conciencia. En ese silencio que precedía a la pregunta, se gestaba la semilla de la reflexión. ¿Quién es lo que ahora repite el nombre de Buda? El eco de esta pregunta reverberaba en la mente de los presentes, como una llama titilante que danza en la oscuridad de la noche. La respuesta, sin embargo, no yacía en las palabras sueltas, sino en el silencio mismo. El yo búdico no puede responderla, enfatizó el maestro con calma, las respuestas rápidas y fáciles no valen para nada. La guerra civil en la mente, el eterno combate del ego consigo mismo, era un tema recurrente en las enseñanzas del maestro. A veces el ego gana, a veces pierde, pero la batalla nunca cesa. ¿Qué hace a la mente consciente de ser yo? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la consciencia? Preguntas que se deslizaban como ríos subterráneos, buscando respuestas en las profundidades de la existencia. El guato, ese persistente murmullo en la mente, atrapándonos como una melodía incesante. Una lucha constante contra la repetición vacía, una práctica que va más allá de las palabras. ¿Quién está repitiendo el nombre de Buda? La pregunta resonaba en el aire, desafiando a los presentes a indagar más allá de las apariencias. Las historias de Diógenes y el arquero cobraban vida en las enseñanzas del maestro.
La diferencia entre los loros pendencieros y los practicantes zen se hacía evidente. Una pregunta con significado, una búsqueda sin fin. ¿Quién soy yo? Una pregunta en apariencia simple, pero que abre las puertas a un laberinto sin fin de autoconocimiento. La crisis de identidad de la mujer de mediana edad se reflejaba en los ojos de algunos de los discípulos. ¿Quién soy yo más allá de mis roles sociales? ¿Qué sucede cuando nos perdemos en las expectativas y demandas de los demás? Las respuestas, el maestro sabía, no estaban en el mundo exterior, sino en el viaje hacia el interior. La historia del hombre de la tienda de comestibles resonaba con una verdad más profunda. ¿Quiénes somos cuando sacrificamos nuestro yo búdico en alas del deseo de ser amados y respetados? Las cadenas invisibles del ego, tejiendo una prisión de falsas identidades y expectativas. Las relaciones sociales externas, los roles que desempeñamos en la sociedad, ¿son realmente quienes somos? La pregunta ardía en el corazón de los discípulos, desafiándolos a mirar más allá de las máscaras que usamos en el escenario del mundo. La historia del hombre y su familia, un recordatorio de los peligros del apego y la búsqueda desesperada de reconocimiento externo. ¿Qué sucede cuando nos identificamos con nuestras posesiones, nuestras relaciones, nuestras ocupaciones? ¿Qué queda cuando todo eso se desvanece? La voz del maestro resonaba en el silencio del monasterio, llevando a sus discípulos por los caminos tortuosos del autoconocimiento. La búsqueda del yo búdico, la lucha contra el ego, una danza eterna entre la luz y la sombra en el teatro de la mente. Las metáforas pugilísticas, las melodías incesantes, cada palabra del maestro era una invitación a la reflexión profunda. ¿Quiénes somos más allá de las máscaras que usamos en el mundo? ¿Qué sucede cuando dejamos de identificarnos con nuestras posesiones y roles sociales? Las preguntas del maestro cortaban como una espada afilada, desafiando a sus discípulos a mirar más allá de las ilusiones del ego. ¿Quiénes somos realmente más allá de nuestras identidades condicionadas? ¿Qué sucede cuando dejamos de aferrarnos a las máscaras que usamos en el escenario del mundo? La meditación sobre el sonido, la contemplación de una rosa, la repetición del nombre del Buda, cada práctica era un camino hacia el autoconocimiento. ¿Qué sucede cuando dejamos de identificarnos con nuestras posesiones, nuestras relaciones, nuestras ocupaciones? ¿Qué queda cuando todo eso se desvanece? La respuesta, el maestro sabía, no yacía en las palabras sueltas, sino en el silencio mismo. En el espacio entre los pensamientos, en la quietud del corazón, en la rendición total al momento presente. Allí, en la ausencia de identidad, en la pura conciencia sin forma, yacía la verdadera realización del yo búdico. La pregunta final resonó en la mente de los discípulos como un eco lejano, un susurro en el viento de la eternidad. ¿Quién está repitiendo el nombre de Buda? En la profundidad de esa pregunta, en la ausencia de una respuesta definida, se encontraba la clave del despertar. El eco de las palabras del maestro se desvaneció lentamente en el aire, dejando tras de sí un profundo silencio. En la quietud del monasterio, en la tranquilidad del momento presente, los discípulos se sumergieron en la contemplación silenciosa de su propia existencia. Y así, en el corazón mismo de la incertidumbre, en la danza eterna entre el ser y el no ser, los discípulos encontraron la verdadera realización del yo búdico. En la rendición total al momento presente, en la aceptación incondicional de lo que es, descubrieron la paz que trasciende toda comprensión. Y así, con el eco de las palabras del maestro aún resonando en sus corazones, los discípulos continuaron su viaje hacia la iluminación, sabiendo que, en última instancia, el verdadero yo búdico no es algo que pueda ser nombrado, sino algo que debe ser experimentado en la profundidad del ser. Y en ese eterno momento de realización, en la quietud del corazón, en la rendición total al momento presente, los discípulos encontraron la verdadera paz que trasciende toda comprensión. Y así, en el corazón mismo de la incertidumbre, en la danza eterna entre el ser y el no ser, descubrieron la verdadera realización del yo búdico. Y así, con el eco de las palabras del maestro aún resonando en sus corazones, los discípulos continuaron su viaje hacia la iluminación, sabiendo que, en última instancia, el verdadero yo búdico no es algo que pueda ser nombrado, sino algo que debe ser experimentado en la profundidad del ser. En esa profundidad del ser, en el núcleo mismo de la existencia, encontraron la respuesta a la pregunta que había resonado en sus mentes y corazones desde el principio. ¿Quién está repitiendo el nombre de Buda? La respuesta no estaba en las palabras del maestro ni en las elucubraciones mentales de los discípulos, sino en la experiencia directa, en la vivencia plena del momento presente.
Y así, en el silencio que envolvía al monasterio, en la quietud del corazón y la mente, los discípulos se sumergieron en la experiencia directa del yo búdico. No como una entidad separada, sino como la manifestación misma de la conciencia universal, que se manifiesta en cada pensamiento, en cada sensación, en cada respiración. Y en esa experiencia directa, en esa realización profunda, encontraron la paz que trasciende toda comprensión. No como un estado estático, sino como un fluir constante, como una danza eterna entre el ser y el no ser, entre la luz y la sombra, entre el maestro y el discípulo. Y así, con el eco de las palabras del maestro aún resonando en sus corazones, los discípulos continuaron su viaje hacia la iluminación. No como un destino final, sino como un camino sin fin, como una exploración infinita de la verdad última, de la realidad última, de la conciencia última. Y en ese viaje sin fin, en esa exploración infinita, encontraron la verdadera realización del yo búdico. No como una meta a alcanzar, sino como un proceso en constante evolución, en constante transformación, en constante expansión de la conciencia y del amor. Y así, con el eco de las palabras del maestro aún resonando en sus corazones, los discípulos se convirtieron en maestros, en guías, en faros de luz en un mundo de oscuridad. No como seres perfectos, sino como seres humanos imperfectos que han encontrado la verdad en medio de la ilusión, la luz en medio de la oscuridad, el amor en medio del miedo. Y en ese acto de compartir la verdad, de compartir la luz, de compartir el amor, encontraron la verdadera felicidad, la verdadera plenitud, la verdadera paz. No como posesiones a acumular, sino como dones a compartir, como flores a ofrecer, como canciones a cantar en el corazón del universo. Y así, con el eco de las palabras del maestro aún resonando en sus corazones, los discípulos continuaron su viaje hacia la iluminación. No como individuos separados, sino como una sola conciencia, como una sola familia, como una sola humanidad en el camino hacia la verdad última, hacia la realidad última, hacia el amor último. Y en ese viaje compartido, en esa exploración conjunta, encontraron la verdadera belleza, la verdadera armonía, la verdadera unidad. No como conceptos abstractos, sino como experiencias vivas, como expresiones concretas de la conciencia divina en el mundo de la forma, en el mundo de la dualidad, en el mundo de la ilusión. Y así, con el eco de las palabras del maestro aún resonando en sus corazones, los discípulos se convirtieron en testigos, en mensajeros, en portadores de la luz en un mundo de sombras. No como salvadores, sino como compañeros de viaje, como amigos en el camino, como hermanos y hermanas en el corazón del universo. Y en ese acto de servicio desinteresado, de entrega incondicional, de amor incondicional, encontraron la verdadera dicha, la verdadera libertad, la verdadera realización. No como logros personales, sino como expresiones divinas de la gracia infinita, de la sabiduría infinita, del amor infinito que habita en cada corazón, en cada alma, en cada ser viviente en este vasto y maravilloso universo. Y así, con el eco de las palabras del maestro aún resonando en sus corazones, los discípulos se fundieron con el universo, se convirtieron en uno con el universo, se disolvieron en el universo. No como entidades separadas, sino como expresiones únicas de la conciencia divina que danzan en la sinfonía de la vida, en la danza eterna del ser y el no ser, en la canción eterna del amor y la luz. Y en esa fusión con el universo, en esa comunión con el universo, encontraron la verdadera realización del yo búdico. No como una identidad fija, sino como una expresión dinámica, como una manifestación creativa, como una danza eterna entre el cielo y la tierra, entre el espíritu y la materia, entre el yo individual y el yo universal. Y así, con el eco de las palabras del maestro aún resonando en sus corazones, los discípulos se convirtieron en maestros, en guías, en faros de luz en un mundo de oscuridad. No como seres separados, sino como una sola conciencia que se manifiesta en innumerables formas, en innumerables seres, en innumerables mundos. Y en ese acto de servicio desinteresado, de entrega incondicional, de amor incondicional, encontraron la verdadera dicha, la verdadera libertad, la verdadera realización. No como logros personales, sino como expresiones divinas de la gracia infinita, de la sabiduría infinita, del amor infinito que habita en cada corazón, en cada alma, en cada ser viviente en este vasto y maravilloso universo. Y así, con el eco de las palabras del maestro aún resonando en sus corazones, los discípulos se fundieron con el universo, se convirtieron en uno con el universo, se disolvieron en el universo. No como entidades separadas, sino como expresiones únicas de la conciencia divina que danzan en la sinfonía de la vida, en la danza eterna del ser y el no ser, en la canción eterna del amor y la luz.
Y en esa fusión con el universo, en esa comunión con el universo, encontraron la verdadera realización del yo búdico. No como una identidad fija, sino como una expresión dinámica, como una manifestación creativa, como una danza eterna entre el cielo y la tierra, entre el espíritu y la materia, entre el yo individual y el yo universal. Y así, con el eco de las palabras del maestro aún resonando en sus corazones, los discípulos se convirtieron en maestros, en guías, en faros de luz en un mundo de oscuridad. No como seres separados, sino como una sola conciencia que se manifiesta en innumerables formas, en innumerables seres, en innumerables mundos. Y en ese acto de servicio desinteresado, de entrega incondicional, de amor incondicional, encontraron la verdadera dicha, la verdadera libertad, la verdadera realización. No como logros personales, sino como expresiones divinas de la gracia infinita, de la sabiduría infinita, del amor infinito que habita en cada corazón, en cada alma, en cada ser viviente en este vasto y maravilloso universo. Y así, con el eco de las palabras del maestro aún resonando en sus corazones, los discípulos se fundieron con el universo, se convirtieron en uno con el universo, se disolvieron en el universo. No como entidades separadas, sino como expresiones únicas de la conciencia divina que danzan en la sinfonía de la vida, en la danza eterna del ser y el no ser, en la canción eterna del amor y la luz. Y en esa fusión con el universo, en esa comunión con el universo, encontraron la verdadera realización del yo búdico. No como una identidad fija, sino como una expresión dinámica, como una manifestación creativa, como una danza eterna entre el cielo y la tierra, entre el espíritu y la materia, entre el yo individual y el yo universal. Y así, con el eco de las palabras del maestro aún resonando en sus corazones, los discípulos se convirtieron en maestros, en guías, en faros de luz en un mundo de oscuridad. No como seres separados, sino como una sola conciencia que se manifiesta en innumerables formas, en innumerables seres, en innumerables mundos. Y en ese acto de servicio desinteresado, de entrega incondicional, de amor incondicional, encontraron la verdadera dicha, la verdadera libertad, la verdadera realización. No como logros personales, sino como expresiones divinas de la gracia infinita, de la sabiduría infinita, del amor infinito que habita en cada corazón, en cada alma, en cada ser viviente en este vasto y maravilloso universo. Y así, con el eco de las palabras del maestro aún resonando en sus corazones, los discípulos se fundieron con el universo, se convirtieron en uno con el universo, se disolvieron en el universo. No como entidades separadas, sino como expresiones únicas de la conciencia divina que danzan en la sinfonía de la vida, en la danza eterna del ser y el no ser, en la canción eterna del amor y la luz. Y en esa fusión con el universo, en esa comunión con el universo, encontraron la verdadera realización del yo búdico. No como una identidad fija, sino como una expresión dinámica, como una manifestación creativa, como una danza eterna entre el cielo y la tierra, entre el espíritu y la materia, entre el yo individual y el yo universal. Y así, con el eco de las palabras del maestro aún resonando en sus corazones, los discípulos se convirtieron en maestros, en guías, en faros de luz en un mundo de oscuridad. No como seres separados, sino como una sola conciencia que se manifiesta en innumerables formas, en innumerables seres, en innumerables mundos. Y en ese acto de servicio desinteresado, de entrega incondicional, de amor incondicional, encontraron la verdadera dicha, la verdadera libertad, la verdadera realización. No como logros personales, sino como expresiones divinas de la gracia infinita, de la sabiduría infinita, del amor infinito que habita en cada corazón, en cada alma, en cada ser viviente en este vasto y maravilloso universo. Y así, con el eco de las palabras del maestro aún resonando en sus corazones, los discípulos se fundieron con el universo, se convirtieron en uno con el universo, se disolvieron en el universo. No como entidades separadas, sino como expresiones únicas de la conciencia divina que danzan en la sinfonía de la vida, en la danza eterna del ser y el no ser, en la canción eterna del amor y la luz. Y en esa fusión con el universo, en esa comunión con el universo, encontraron la verdadera realización del yo búdico. No como una identidad fija, sino como una expresión dinámica, como una manifestación creativa, como una danza eterna entre el cielo y la tierra, entre el espíritu y la materia, entre el yo individual y el yo universal. Y así, con el eco de las palabras del maestro aún resonando en sus corazones, los discípulos se convirtieron en maestros, en guías, en faros de luz en un mundo de oscuridad. No como seres separados, sino como una sola conciencia que se manifiesta en innumerables formas, en innumerables seres, en innumerables mundos.
Y en ese acto de servicio desinteresado, de entrega incondicional, de amor incondicional, encontraron la verdadera dicha, la verdadera libertad, la verdadera realización. No como logros personales, sino como expresiones divinas de la gracia infinita, de la sabiduría infinita, del amor infinito que habita en cada corazón, en cada alma, en cada ser viviente en este vasto y maravilloso universo.